Hola, somos tres nutriólogas, Gia, Lu y Claret. Porque no todo es blanco o negro. Bienvenidos a Nutrición con Matices. Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio de Nutrición con Matices. No sé por cuántos episodios vamos a poder mantener esta cuenta porque ya en este 5 ya lo estábamos dudando. Primero, como siempre, queremos agradecerles por escucharnos y vernos en YouTube, escucharnos solo en Spotify, compartirnos en redes sociales, mandarnos sus preguntas. Seguimos con la misma emoción de este proyecto que a las tres nos tiene así enamoradas, que nos gusta la hora del chismito. Ya nos surge que sea día de grabar para poder platicar de estos temas tan interesantes. Y hoy traemos un tema súper de moda que creo que, aunque hablando de nutrición y no de ropa, le súper queda esta frase de que de la moda lo que te acomoda, y es ayuno intermitente, el sacrificio necesario para tu cuerpo. Hoy vamos a responder qué es, cuáles son los beneficios, cuáles serían los contras y pues también un poquito de nuestra experiencia en nuestra consulta con los pacientes que deciden hacer ayuno. ¿Cómo están, chicas? Platíquenme. ¡Bien! Contentas, seguimos contentas porque continuamos con las buenas retroalimentaciones y comentarios y todo que nos hace el público admirable por nosotras, ¿no? Pero también creo que cada vez que es padre la unión que hemos tenido las tres justo para la planificación de cada episodio. Creo que ha sido muy divertido porque literalmente terminamos un episodio y ya estamos hablando del siguiente y chismeando y diciendo que sí, que no. Y creo que eso está padre porque escucharnos entre nosotras tres, los diferentes puntos de vista que tenemos, también aprendemos entre nosotras, ¿no? O sea, creo que pero aparte de divertirnos, aumentamos o crecemos en cuestión al conocimiento, ¿no? Entonces, yo sigo muy emocionada y entusiasmada. Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos muy bien. Bienvenidos a este quinto episodio. Y bueno, para reforzar un poco eso, definitivamente seguimos muy contentas y muy agradecidas de seguir aquí platicando con ustedes de diferentes temas relacionados con la nutrición. Y bueno, creo que el tema del día de hoy está interesante y es muy popular, ¿no? Incluso creo que puede haber mucha confusión, incluso alrededor de este tema en particular, porque, bueno, para empezar, puede ser que muchas personas no estén familiarizados con lo que en realidad es este protocolo, las estrategias que implica y en realidad qué puede ser o no funcional al llevarlo, ¿no? Creo que en temas de nutrición, cuando surge algo nuevo, queremos darle así como que va a ser la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Sale un protocolo nuevo, un tipo de llevar una dieta con el nombre que le quieran poner, un tipo de entrenamiento nuevo, o sea, hablando siempre en el tema composición corporal, deporte, nutrición, siento que hay algo nuevo y entonces la gente, todos quieren hacerlo y resulta que te soluciona la vida, ¿no? Que es una gran maravilla para temas de salud, para temas de hormonas, para temas de composición corporal. Y bueno, creo que es importante hoy empezar diciendo que el ayuno intermitente, aunque mucha gente cree que es una metodología para pérdida de peso, no tiene el objetivo de la pérdida de peso. El ayuno intermitente es una estructura en la que nosotros decidimos acomodar nuestras comidas en ciertos periodos de tiempo y ayunar por ciertas horas. Ahorita platicaremos de los diferentes protocolos que existen, pero tú podrías hacer un superávit calórico como para aumentar masa muscular haciendo ayuno intermitente. Solo tendrías que meter todo tu requerimiento en ciertas horas, sea el protocolo
que elijas. Entonces, creo que ese es el primer punto. Mucha gente, yo lo veo en consulta, a mí mucha gente me pregunta como de, oye, ¿y qué onda con el ayuno? ¿Sí me ayudaría a bajar de peso? Y bueno, es que el ayuno no es un plan de pérdida de peso, es solo cómo vas a planificar tus comidas a lo largo de un día. Que al final esta información que estás diciendo de la pérdida de peso es de lo que más se vende en información en redes sociales del ayuno intermitente, ¿no? Que es justamente, sí acomodar tus horas, pero para tener ingesta de alimento menor, o sea, calorías menores en tu día para la pérdida de peso. Pero realmente, como lo que está diciendo Lu, es tener una estructura con base en tus actividades diarias, en tus horarios, que realmente te permita incluir estos tiempos de comida, porque inclusive hay gente que no puede tener diariamente una estructura como tal de a esta hora diario puedo comer, a esta hora diario tengo que desayunar, porque las actividades diariamente cambian. Entonces, al final hacer o tener este ayuno intermitente correctamente es justo tener la estructura de tus horarios de ingesta de alimento, pero de forma individual, sin el objetivo de irte a la pérdida de peso, porque no es, así como le está diciendo Lu, no es la pérdida de peso. Básicamente, esta estrategia de alimentación, cuyo nombre también puede ser conocido como alimentación en tiempos restringidos, básicamente lo que implica es determinar periodos de tiempo específico en la que hay ausencia del consumo de alimentos o de productos en general que puedan proporcionarnos calorías, hablando de alimentos industrializados, por ejemplo, versus periodos de tiempo en los que no existe en realidad, ¿no? Entonces, es esta combinación de periodos en los que comemos y en los que no consumimos nada, que es lo que sería considerado como ayuno específicamente. Y bueno, aquí a lo mejor yo discrepo un poquito con la parte del término de moda, porque bueno, para mí el concepto específicamente o relacionado con una alimentación o una estrategia de moda sería algo que en realidad no tendría evidencia científica suficiente. El ayuno o la alimentación en periodos restringidos tiene evidencia o fundamento científico respecto a ciertos beneficios que pudiera proporcionar, que definitivamente pueden no ser tan milagrosos como muchas veces se lo atribuimos, pero al final es una estrategia que sí puede tener impactos interesantes en ciertos marcadores relacionados con recomposición corporal y con factores de salud también, pero que al final no es mágico, que es uno de los errores principales, ¿no? Como mencionaba Lu, muchas veces creemos que se reduce exclusivamente a aspectos de pérdida de peso, de control de peso, y no, va mucho más allá de este punto en particular, a pesar de que es por esto por lo que es más popular. Y que bueno, obviamente tiene sus beneficios, ya platicaremos de ellos, pero también que tienes que poner atención en el global de tu alimentación y el resto de tus hábitos para lograr estos beneficios, ¿no? Muchas veces creemos que solo con cumplir las horas de ayuno ya no importará lo que consumas durante las horas en las que puedes alimentarte, y entonces ahí es donde se le quita lo milagroso, ¿no? O sea, obviamente tienes que cumplir con tus horas de ayuno y planificar cómo vas a llevar tus alimentos en estas horas en las que va a haber consumo. Creo que aquí también, pues nos gusta ponerle un nombre a las cosas. Es común en consulta, lo platicábamos antes de esta grabación, que es muy común que el paciente llegue y cuando tú le haces un cuestionario sobre cómo son sus hábitos de alimentación, sus horarios, esté haciendo un ayuno intermitente sin haberle puesto un nombre, y pues simplemente será planificar de acuerdo a sus objetivos la distribución de los alimentos en estas horas que él ya estaba acostumbrado a consumir alimentos. Y bueno, platicamos un poquito como los protocolos más comunes. Yo puedo explicarles que se ha visto que los beneficios del ayuno pueden darse desde 12 horas de ayuno, que creo que es algo bastante alcanzable para la mayoría de la gente.
pasarás 12 horas en ayuno y tendrás 12 horas para consumir tus alimentos, que creo que muchísimos de nosotros podremos acomodarnos en este protocolo sin saber que estábamos haciendo un ayuno intermitente, aunque el protocolo más famoso y más usado, creo, es 16-8, que son 16 horas de ayuno por 8 de consumo de alimentos. Y nos vamos a esquemas un poquito más extensos. Aquí le cedo la palabra a Gia. Existen también otros 2 protocolos dentro de la bibliografía que estos sí pudieran llegar a ser un poquito más complicados. 1, en el tema del seguimiento y 2, en el impacto que tendrían en marcadores de composición corporal, energía, etcétera, que es el protocolo, por ejemplo, 5-2, donde 2 días a la semana se realiza un ayuno de 24 horas, siempre y cuando estos 2 días no sean consecutivos. Es decir, no deben ser uno tras otro. Tiene que haber una división entre estos 2 días a la semana de 24 horas de ayuno versus 5 donde se tiene un consumo regular. Y el otro es un protocolo, no sé si más o menos complicado, que es el de 24, donde básicamente son 20 horas de ayuno versus 4 horas para ventana de consumo de alimento, donde, bueno, aquí básicamente lo que se tendría que hacer es limitarlo a 1 o máximo 2 tiempos de comida, porque en una ventana de 4 horas para el proceso digestivo puede complicarse un poco esa situación. Pero bueno, a pesar de no ser a lo mejor tan populares o tan frecuentes o tan utilizados, también existen. Y me gustaría también incluir la parte cultural. O sea, estamos hablando ahorita del ayuno intermitente en forma de un tipo de alimentación que puede ser muy hablada en redes sociales, etcétera, ¿no? Con estudios, pero está también los ayunos que se realizan por medio de las culturas. Y estos ayunos, incluso en diferentes culturas, tienen las restricciones de diferente población. Por ejemplo, mujeres embarazadas, personas con problemas cardíacos, diabetes, etcétera, no hacen el ayuno por riesgo a tener alguna complicación. Y las personas sanas, que no tienen ningún diagnóstico como tal, realizan el ayuno. Entonces, tenemos como 3 parámetros diferentes. Está la parte cultural de realizar el ayuno en diferentes términos dependiendo la cultura. Está la parte de las personas que deciden iniciar un ayuno intermitente conscientemente, que se puede estructurar adecuadamente con base en sus actividades. Y existe el ayuno donde ni siquiera sabemos que estamos teniendo un ayuno intermitente, igualmente por el tipo de actividades que tenemos día con día. A esto anexar que mayormente los estudios que se han realizado en lo que es el ayuno intermitente es en personas de mediana edad, o sea, de mediana edad para arriba, los mayores. Pero, ¿qué pasa con los niños o los adolescentes que tienen esta información y que están en el periodo de desarrollo, donde más carga energética necesitan para justamente este desarrollo? Y aparte agregarle que a lo mejor son deportistas ya de alto rendimiento, es un show ahí, porque no hay suficientes bases científicas. Y aparte, para mí como nutrióloga sería contradictorio hacer un ayuno intermitente en un niño deportista o en un adolescente que no sea deportista, porque se le están restringiendo calorías, energía, que realmente en ese momento sí lo está necesitando. Entonces creo que es muy importante, así como todo en tema de alimentación, es muy importante siempre tener estas variables de la persona, del individuo, para estructurar adecuadamente el trabajo que se va a realizar por medio del tratamiento nutricional e incluso la educación que se le va a dar a cada persona en temas nutricionales. No sé qué opinan de esto. Pues bueno, yo creo que de ahí viene nuestro título, si es el sacrificio necesario para tu cuerpo. Hablando del tema cultural, normalmente es un tema religioso y lo haces como un sacrificio, cada religión en diferentes temporadas de acuerdo, bueno, a sus creencias. Yo creo que
cuando empiezas a sufrir el ayuno, ya no es el esquema para ti. O sea, yo siempre les digo que sí hay beneficios, pero creo que no va a tener mayor beneficio que cumplir con tu plan de alimentación, el consumo de ciertos alimentos, realizar actividad física. Y definitivamente habrá población en la que no lo recomiendas, ¿no? O que incluso es imposible, hablando de este tema de que no es un protocolo para pérdida de peso. Y lo pondría en parte de los beneficios que por el volumen de los tiempos de comida, al restringirlo a 2, 3 comidas, te podría ayudar un poco con la pérdida de peso, porque en vez de distribuir calorías en 5 tiempos de comida, en 4 tiempos de comida, que serán tiempos de comida más restringidos, los juntas esas calorías en 2, 3 comidas, se vuelven comidas más abundantes y puede volverse, y pondré esto entre comillas, más tolerable, porque también dependerá de cómo toleras los tiempos de ayuno, ¿no? También hay gente que se aferra a cumplir las 16 horas. Si ya hemos visto que a partir de 12 horas de ayuno ya hay ciertos beneficios, yo creo que si un día pasan 14 y te estás muriendo de hambre, no pasa nada si adelantas tu comida a 14 horas. Igual habrá beneficios, ¿no? Volvernos más flexibles. Pero definitivamente creo que va a haber poblaciones en las que no se va a recomendar, como tú lo dices. Creo que es difícil que un niño o un adolescente aguante un protocolo de ayuno, o sea, por la cuestión hambre-saciedad, que ellos tienen muchísimo más, pues más natural que los adultos, ¿no? Ellos realmente le hacen caso a sus sensaciones de hambre y de saciedad. Nosotros ya después comemos porque son las 2 de la tarde y a esa hora estamos acostumbrados a comer. Los niños no suelen hacerlo así, y que también habrá pacientes, por ejemplo, en el que su requerimiento sea muy elevado, un deportista, y que no se esté acabando sus calorías en las horas que él decidió destinar a los alimentos, y pues tendrán que llegar a un punto medio en el cual decirle, bueno, tal vez podemos disminuir tus horas de ayuno y seguir teniendo estos beneficios, o de plano el ayuno intermitente no será para ti. Coincido, creo que hay población que en mi muy particular punto de vista no sería candidata, hablando por supuesto en términos de crecimiento en niños y adolescentes y en deportistas pediátricos, definitivamente no sería la opción por el riesgo a factores hormonales. Hay que considerar que el factor del crecimiento es importante y muchas veces consideramos o tratamos a los deportistas juveniles como adultos pequeños, ¿no? Precisamente por el nivel de desgaste físico y energético que tienen, pero siguen siendo al final una población pediátrica que está teniendo un desgaste de energía importante, y que eso nunca deberíamos perderlo de foco al momento de la prescripción de cualquier estrategia de alimentación. Y retomando un punto también que mencionaba Lu respecto a al malestar, ¿no? Que mencionabas, bueno, si al final ya es algo que le sufres, probablemente no sea para ti. Pero también hay que considerar que al principio, en lo que el cuerpo se adapta a esta transición de una alimentación más convencional a una estrategia de alimentación por tiempos de restricción, el cuerpo lo resiente. Es parte de los procesos de adaptación, ¿no? Entonces, creo que también es importante mencionar que al principio definitivamente el cuerpo siente esta transición y se pueden presentar ciertos malestares físicos dentro de este proceso de transición y adaptación. Pero como mencionas también, si esto al final va más allá de un periodo de adaptación, probablemente pudiera ser buena idea reconsiderar, sobre todo porque de nuevo no es una estrategia mágica ni única. Ofrece, por supuesto, ciertos beneficios como la parte de la flexibilidad metabólica, ¿no? Que muchísimas personas lo buscan, que es esta adaptación o buscar esta adaptación del cuerpo a la utilización de otros sustratos energéticos de forma efectiva que no sean exclusivamente carbohidratos, azúcares o hidratos de carbono, a través de ciertos procesos como la biogénesis mitocondrial, etcétera, que se ha comprobado que sí funciona.
pero que al final no se reduce exclusivamente a eso, ¿no? No es solamente comer 16-8 y al final lo que coma en el Inter o lo que haga el resto con mi estilo de vida si no soy físicamente activo, si no tengo un descanso, etcétera, que muchas veces es parte del miedo, por ejemplo, dentro de la actividad física, de sí o las personas que son físicamente activas, si esto va a impactar de forma negativa parámetros o puntos importantes como mi composición corporal, por ejemplo, ¿no? El miedo a hacer o optar por esta estrategia de alimentación porque va a tener un impacto más negativo que positivo, cosa que en realidad no sucede, ¿no? Y en la parte metabólica que hablabas, creo que del tema de los síntomas, de la adaptación que se empieza a generar cuando inicias con este ayuno intermitente consciente, o sea, ya planificado, creo que mucho es el tema hormonal de la grelina y la leptina, que son las dos hormonas que nos van a dar la señal de hambre o la señal de saciedad en caso de que sí haya ingesta de alimento. Entonces, esta adaptación trabaja con esas hormonas, porque al momento en que la grelina es liberada para la señal de hambre, que el cerebro es quien la detecta o a donde llega la grelina para que el cerebro diga, oye, dile a Gia y a Lu o en mi cuerpo, Claret, que empiece a rugir las tripas, que le empiece a doler la cabeza, que empiece irritable, que empiece con debilidad, etcétera, porque eso es una alerta de que el cuerpo necesita energía. Entonces, estos síntomas pueden ser frecuentes hasta que llega la adaptación y es como, ok, no vamos a recibir la energía, tenemos que hacer un switch metabólico, un switch en el cambio de recibir justamente la energía que necesitamos porque, como decía Gia, o sea, no vas a recibir el 100% de glucosa o hidratos de carbono o azúcares, como quieran llamarle, sino tenemos que hacer el cambio de reserva energética. ¿Y cuál sería el primordial? La parte lipídica, ¿no? La reserva del tejido adiposo primordialmente, o que se acabe completamente lo que es el glucógeno hepático, el glucógeno muscular, etcétera. Esa es parte de la adaptación que se va llegando cuando hay un periodo de ayuno, o sea, que el cuerpo no está recibiendo esta energía. Y ya por último, pues entrarían parte de las proteínas cuando de plano son ayunos muy prolongados, en horas muy prolongadas como tal. Entonces, esta adaptación va a depender de la frecuencia que se practique el ayuno, del horario o la periodicidad del ayuno y también de cómo sea la calidad nutrimental posterior al ayuno. O sea, tus siguientes comidas o sea, como nada más la zona de la ingesta de alimento, no del ayuno, sino la ingesta de alimento, que realmente sea una calidad nutrimental para que justo no lleguemos a un daño como tal de, pues lo podríamos llamar como metabólico, ¿no? O sea, que no haya una reducción a lo mejor ya de masa muscular o una liberación muy fuerte de cetonas o etcétera, etcétera. O sea, tiene que haber una estructura dentro del ayuno intermitente que sea dentro del ayuno y fuera del ayuno. Sí, y a eso nos referimos con que no es mágico, ¿no? Tendrá beneficios y se han visto beneficios metabólicos. Hablamos ahorita de adaptarnos a utilizar otros sustratos energéticos, mejorar la resistencia a la insulina, pero por ejemplo, hablando del tema de la insulina, de nada servirá tu ayuno si después vas a desayunarte pan con mermelada y una leche con chocolate, ¿no? Donde no metiste nada de proteína, donde no metiste nada de vegetales, grasas buenas. Entonces, no es el ayuno por sí solo el que causa estos beneficios. Será el ayuno más la planificación de tus tiempos de comida dentro. Y que habrá también cuerpos, como lo platicábamos en el episodio anterior, que van a rechazar este protocolo de alimentación. Por ejemplo, pacientes que tienen gastritis o reflujo podrían empeorar sus síntomas al querer practicar ayuno. Tendrán que, pues, literalmente renunciar a él porque, bueno, ok, flexibilidad metabólica contra estarte muriendo de gastritis y tener reflujo todo el día. Ahí tienes que valorar si vale la pena o no, porque al final todos estos beneficios del ayuno intermitente pueden alcanzarse con otras estrategias, ¿no? Puedes controlar tu insulina, puedes mejorar tu metabolismo, puedes mejorar el tema hormonal con otras estrategias, con una alimentación balanceada en horarios un poco más amables
o encontrar estas horas de ayuno que te acomodan. Hablando de esto de que al inicio es normal sentirte un poco extraño o mal, que te dé mucha hambre, yo también, cuando mi paciente pide hacer ayuno intermitente, vamos haciéndolo de forma progresiva, ¿no? Empezando con un ayuno de 12 horas, avanzaremos a 13 horas la siguiente semana, 14, 15, 16, si es el objetivo, poco a poco también para que tu cuerpo vaya creando una adaptación, que al final el aparato digestivo es bastante educable en cuanto a horarios, ¿no? Lo refieren los pacientes con un ayuno intermitente o los pacientes que llevan un protocolo normal, que ya es como, y a las 12 me empieza a dar hambre porque es mi colación, ¿no? El aparato digestivo se adapta a horarios, o sea, es bastante adaptable a los horarios, entonces podemos buscar esta estrategia poco a poco. Y bueno, ya hablando yo del tema de gastritis, reflujo, ahora hablaremos un poco de los contras del ayuno intermitente. Y cómo, para complementar un poco esta parte, como mencionas, y cómo aparte dentro de la progresión, para ir generando más adaptación a la transición en cuanto a las ventanas o los periodos de ayuno versus consumo de alimento, hay ciertos puntos que muchas veces no consideramos que pueden generar un impacto negativo en esta estrategia, ¿no? Como mencionas que a lo mejor más que considerarlos como contras, sería puntos que muchas veces no consideramos y que son importantes seguir bajo este protocolo, ¿no? Como por ejemplo, en temas de lo que mencionamos hace un momento, el impacto que pudiera tener en temas de composición corporal, ¿no? Específicamente en la masa muscular. Es que a lo mejor el proceso de ayuno va a generar una pérdida de esta masa muscular o un proceso catabólico importante. Y esto en realidad no sucede en la mayoría de los casos siempre y cuando se sigan ciertas pautas, ¿no? Por ejemplo, una estrategia interesante y funcional pudiera ser aumentar la cantidad de proteína en el último tiempo de comida que se tiene dentro de la ventana de consumo para que eso sea una estrategia de prevención interesante. También hay que continuar con el entrenamiento de fuerza. También, por supuesto, hay que tener un manejo importante del estrés. Hay que tener un descanso adecuado, es decir, hay que dormir. Entonces, muchas veces pudiéramos considerar que un protocolo de ayuno generó que yo perdiera masa muscular en el proceso, pero en realidad no fue específicamente eso, sino que no se llegó a consumir la cantidad total de energía que se necesitaba, que no se tuvo una estrategia puntual respecto a la ingesta de proteína, más otros marcadores o variables que son muy importantes para evitar que eso suceda y que muchas veces como no lo hacemos, no cuido mi sueño, de repente entreno y de repente no, a veces no llego a mi consumo de proteína del día y, híjole, fue el ayuno en realidad y lo hemos escuchado muchas veces, no me fue súper mal cuando yo lo intenté porque todo esto me pasó. Ok, también hay que analizar cómo fue el protocolo que utilizaste porque probablemente de ahí se puedan generar cambios para tener impactos positivos al utilizar una estrategia de este tipo, ¿no? Sí, coincido con eso y creo que el llevar un ayuno intermitente es para población que realmente puede dedicarse a llevar adecuadamente todos estos puntos que estás diciendo. Entre el descanso, entre la contabilidad de nutrimentos, de porciones, de ingredientes, de la estructura o la planificación que se va a llevar en la alimentación, en el tema del entrenamiento, o sea, personas que se la viven en la calle, que a lo mejor se desvelan, que el tema de juntas en el trabajo, el estrés del trabajo, que no pueden hacer un tipo meal prep y que todo el tiempo pueden comer en la calle nada más, etcétera, es más difícil que realmente se puedan tener los pros de un ayuno intermitente. Y es justamente la población, y creo que es una población grande, el que dicen más los contras de un ayuno intermitente, pero porque justamente no lo pueden llevar a cabo por sus actividades al día a día. Y eso justamente también lo platicamos en el episodio pasado. Tienes que escoger una alimentación, un tipo de alimentación que realmente vaya actualmente con tus necesidades generales, tanto
de tu cuerpo, de la sociedad, de tu trabajo, de tu descanso, de cómo estás ahorita de ansiedad, de estrés, etcétera. Todas esas variables gigantes que muchas veces no tomamos en cuenta son las que realmente debemos de tomar en cuenta para saber decidir qué alimentación es buena para nosotros. Y es válido estar cambiando constantemente la alimentación porque vamos a seguir cambiando todos los días, entre entrenamiento o deporte, salud física, salud mental. Si nos mudamos, nos mudamos de país y tuvo que cambiar ciertos horarios, ciertos tipos de alimentos, tenemos que irnos adaptando a estos cambios prácticamente, es eso. Y tomar la mejor tipo o selección de alimentación conforme a nuestras necesidades en generales. Totalmente, hacerlo adaptable a tu vida. Ya hablamos, hay beneficios metabólicos, hay beneficios hormonales, puede haber mejoras en la composición corporal, depende cuál sea tu objetivo. Hay personas que en la digestión les viene bastante bien hacer ayuno intermitente, pero si con tu estilo de vida no va, porque parece muy fácil decir, bueno, desayuno a las 12 del día, pero ¿cuál es tu trabajo? ¿No? Claro. Tal vez si estás en una oficina en la que puedes tener ahí tu topper y desayunar, no va a pasar nada. Si yo tengo un paciente a las 12 del día, no le voy a decir, permíteme, deja de desayunar, ¿no? Y ya se te fueron más horas. Entonces, tendrás que evaluar si realmente es compatible con tu estilo de vida y si no, buscar todos estos beneficios en otro tipo de alimentación. Y este tema de las etiquetas, el hecho de seleccionar un tipo de alimentación, si no quieres llamarle ayuno intermitente, pero tienes en tu día a día ayunos, pues no necesitas llamarle ayuno intermitente, simplemente es una estructura, una planificación que va con tu día a día y tus necesidades, punto. Y que creo que ese es uno de los beneficios, ¿no? Que no es necesario hacer ayuno todos los días para obtener ciertos beneficios. Podrías tal vez, si de lunes a viernes por tu estilo de vida se acomoda a hacer el ayuno, podrías hacer un ayuno de ciertas horas y a lo mejor sábado y domingo, que tus actividades son diferentes, que sales a comer con familia, con amigos, hacer un ayuno de menos horas, ¿no? Y seguir como cambiando y respetando ciertos tiempos de ayuno si es que encontraste que es lo mejor para ti. Perdón, me acordé de que pues todos los sábados y domingos regularmente te paras más tarde de la cama y a veces ni desayunas y nada más. Ayuno. Ya hiciste un ayuno, de lo que cuenta de la noche a lo que te quedaste tirado en la cama y te paras a comer o pides el Uber Eats o lo que sea, ¿no? Y como muchas veces también estas modificaciones en los protocolos y pudiéramos decir la falta de conocimiento al aplicarlos también, podemos atribuirles efectos negativos que en realidad no son exclusivos de, ¿no? Como mencionaban ahorita, ¿no? Por ejemplo, el caso de la modificación de los horarios por nuestro estilo de vida y demás. Muchas veces hemos escuchado, por ejemplo, cómo al llevar una estrategia de este tipo puede generar alteraciones hormonales, por ejemplo, ¿no? O puede volver la tasa metabólica o el metabolismo más lento, ¿no? Y en realidad sabemos que eso va de la mano principalmente por una restricción energética importante, es decir, cuando estamos en un déficit muy agresivo por periodos muy prolongados de tiempo, estés en ayuno o no estés en ayuno, el hecho del déficit agresivo y prolongado es lo que genera esta situación. Entonces, muchas veces podemos atribuirle al ayuno consecuencias que en realidad no son particularmente de esta estrategia, sino de combinación de esta con otras estrategias de intervención nutricional que son las que en realidad provocan esta situación y que muchas veces generan estos mitos alrededor de ella que nos asustan, ¿no? Y que decimos, ¿sabes qué? No, porque eso descompensa, entonces, no. Sí, es completamente cierto. Creo que podemos concluir que, bueno, es un esquema de alimentación que tendrás que evaluar si se adapta a tu estilo de vida, si te es cómodo con tu objetivo actual, con las horas en las que entrenas, que también va a tener que ver, y valorar, ¿no? Si lo estás sufriendo demasiado, por qué beneficios lo estabas buscando y si hay una estrategia alternativa con la cual puedas obtener los mismos beneficios en
otro esquema de alimentación con una ventana de consumo de alimentos mayor. ¿Coincidimos? Informarse es la clave. Y acudan siempre con un nutriólogo. Si van con nosotras 3, estamos felices, pero si no, vayan con otro, no pasa nada. El punto es que usted se asesore. De preferencia con alguna de nosotras 3. Aprovechando el comercial. Creo que aquí pasa lo que decimos, ¿no? Todos los contras del ayuno tienen que ver con una mala planeación de la ventana de alimentación. No estás alcanzando tu requerimiento, no estás consumiendo los alimentos necesarios para el objetivo, para el beneficio que estás buscando. Y que de nuevo, si al final no es funcional para ti, tampoco significa que tengas que hacerlo forzosamente porque es la única estrategia con la que vas a obtener el resultado que esperas. Siempre llegar a la causa raíz y no generalizar de las cosas que estés cambiando en tu alimentación. Muy bien, pues creo que lo hemos logrado por primera vez en la vida, hacer un episodio más cortito en el que no se nos va el chisme. Tenemos que agarrar práctica de cuánto hablar en cada episodio. Nos encantaría que nos cuenten en los comentarios si ustedes practican ayuno intermitente, lo han intentado alguna vez, qué protocolo eligieron y cómo se sintieron, cómo les fue. Los leemos en los comentarios. Queremos agradecerles nuevamente por compartir nuestro contenido en redes. Creo que nunca hemos dicho cómo estamos en redes. No, pero vienen en la descripción, está nuestro podcast. Okay. Ajá, ahí viene nuestra información, correo, la cuenta de Instagram, para que nos vayan a seguir, nos compartan y todo. Pues muchas gracias por escucharnos. Este fue el 5º episodio de Nutrición con Matices, hablando de ayuno intermitente, el sacrificio necesario para tu cuerpo. Ahí cuéntenos cuál fue su conclusión y nos vemos la siguiente semana. Bye. Gracias. Bye. Gracias.